la Universidad de los Andes y la UNUDI me habían compartido un par de preguntas previas a la presentación. La idea es ir respondiendo, ir analizando cada uno de nuestros temas para eh, generar proyectos ganadores. Eh, Primera pregunta, si recuerdan, es ¿cuál es el cuello de botella o la brecha más frecuente en la aplicación de las empresas a los incentivos? Y básicamente yo había traído este análisis de fábricas de productividad. Fábricas de productividad, como yo les comentaba la vez pasada, es una cantera de datos espectacular para nosotros, donde básicamente se ve una radiografía muy clara de lo que está pasando en el sector. Nosotros examinamos 9 dimensiones eh, a las empresas que básicamente son sostenibilidad, eficiencia energética, productividad operacional, productividad laboral, calidad, sofisticación, transformación digital. Y básicamente con 133 preguntas buscamos hacer un escaneo completo de las brechas que pueden tener las empresas con respecto a las mejores prácticas ejecutadas o implementadas a nivel internacional. Lo primero que se evidencia es que las mayores brechas están en los capítulos de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética. Y si recuerdan, lo discutíamos en la reunión pasada, las empresas ven el tema de sostenibilidad como un tema de costo, como un tema de requerimientos ambientales, como un tema de licenciamiento, y no se ve el valor que puede generar un tema de eficiencia en el uso de los materiales, eh, un tema de economía circular, y pues por supuesto, si se está pensando en un nivel internacional, poder tener esos sellos verdes, esas certificaciones ISO 14001, ISO 20400, que es abastecimiento sostenible, e ISO 50001, que es el caso de eficiencia energética. Como veíamos, el 30%, 3 de cada 10 empresas, cuentan con un sistema de gestión ambiental, el otro 70% nuevamente lo ven como un tema de reacción. Cuando me piden eh, un requerimiento, básicamente yo miro cómo responder. En términos de eficiencia energética, y qué bueno que esté Orlando, 9 de cada 10 empresas no realiza ninguna gestión del consumo de energía, no gestiona su huella de carbono e implementa muy pocas medidas o proyectos de ahorro energético. Entonces, lo primero que uno ve acá es, hay grandes consumidores de energía en la industria, y los parques industriales puede que estén ahí también. Si los consumos son mayores a 55 megavatios hora mes, las empresas pueden salir del mercado regulado, perdón, y negociar directamente su tarifa con el distribuidor, y pueden generar ahí un ahorro interesante. Eso por un lado, pero por el otro lado, básicamente el gran problema es que a la hora de pensar en eficiencia energética, las empresas están pensando en inversiones de capital gigantescas, y en realidad, pues son temas, uno puede arrancar por temas de buenas prácticas operacionales que no requieren tanta inversión de capital y que pueden generar impactos a corto plazo. Esos son básicamente los temas por los cuales las empresas básicamente lo único que hacen es revisar su factura, no buscar hacer un benchmarking comparativo de cuánto debería ser el consumo, ni tampoco revisan si eh, podrían estar por fuera del mercado regulado o en el mercado no regulado, y negociar su tarifa. En temas de calidad, solo el 22% de las empresas tienen certificaciones de calidad de proceso. Y nuevamente el tema de calidad se ve como un tema de costo, no se ve como un tema de sistema de gestión en el que se estandarizan y se busca la mejora continua, que eso es fundamental para ser más productivo y por ende más competitivo. Nuevamente las empresas lo ven como un tema de costos, y nuevamente cuando uno está pensando en un mercado internacional, eh, las empresas que se van a llevar el negocio van a ser posiblemente las que tengan su sistema de gestión de calidad, y por supuesto que tengan su certificación.
Sofisticación, solo el 7% de las empresas se articulan internamente y externamente para generar bienes o servicios centrados en el cliente. Entonces, solamente el 7% está pensando en Customer Centricity, el resto, el otro 93% está pensando es en producir a lo loco y mirar a ver cómo hacer para rotar ese inventario. Falta ahí hacer un poquito más de análisis de mercado, hacer el marketing mix que llaman, que es básicamente identificar producto, precio, cliente, ubicación, y bueno, canales, por supuesto, de hacer propaganda y estrategias comerciales de tal manera que se aumente el impacto de mi negocio. Nuevamente, el 93% de las empresas no lo están haciendo. Transformación digital, 35% de las empresas trabajan en implementar o fortalecer sus canales digitales, es decir, que un 65% de las empresas no están pensando eh, en las bondades que puede tener la transformación digital y la cuarta revolución industrial, que ya, como bien decía Liz, pues lo vieron, sobre todo las empresas que tienen más de 20, 30 años, eh, dicen, mire, yo ya sé cómo hacer las cosas, eh, el tema de transformación digital no me va a generar mucha ganancia, pero resulta que cuando empiezan a trabajar en nuestros proyectos, eh, empiezan a ver esas bondades tan espectaculares que puede generar pues, la tecnología y la transformación digital, coger esos procesos que ya conocían, esos estándares que tenían definidos y fortalecerlos a través de estas herramientas digitales. Logística y proceso productivo, 6 de cada 10 empresas no entregan a tiempo a sus clientes ni saben cuántos días necesitan para producir un producto o servicio. Y esto básicamente lo que quiere decir es que las empresas no conocen sus rendimientos. Pues obviamente sin rendimientos no pueden hacer el comparativo nuevamente con las demás empresas. Y ese 6 de cada 10 uno también lo podría proyectar estoy pensando en entregar a tiempo, pero no estoy pensando en entregar en términos de cantidad y requerimientos del cliente. Recuerden que una entrega perfecta debe tener esas tres dimensiones: tiempo, cantidad y calidad. Uno podría decir 6 de cada 10 empresas no están mirando esas tres dimensiones. Están pensando o en entregar a tiempo o en entregar volumen, pero llega tarde, o en entregar en calidad, pero entonces no llega el volumen completo y puede llegar también tarde. Hay que tener ese balance entre las tres cosas. Y por supuesto que hay un tema fundamental en el tema logístico, y es las sinergias empresariales. Y acá empieza a jugar un tema crucial, el tema de ecoparques, básicamente porque una buena planeación logística lo que permite es un buen flujo de información, materiales y dinero entre las distintas empresas y sus capítulos de planeación, abastecimiento, producción, almacenamiento y distribución. Cualquier cosa me interrumpe, por favor. ¿Cuáles son los criterios ganadores que debe cumplir un proyecto para poder acceder a los incentivos? ¿Qué cumplen los proyectos que logran su implementación y cuál fue su factor diferencial? Entonces, como lo discutíamos la vez pasada, el secreto está en estas dos frasecitas. Primero, entender la convocatoria, para qué es esa convocatoria. Segundo, demostrar pertinencia. Y uno podría decir un tercero, que el proyecto sea factible. Entender convocatoria básicamente es saber qué es lo que está buscando cada una de las entidades que ofrece estas convocatorias o beneficios. La vez pasada yo les contaba un poquito de el Ministerio de Comercio y sus tres caballos de trabajo, que somos Impulsa Colombia Productiva, ProColombia, pero eso es el Ministerio de Comercio. Toca ver cada una de las entidades cómo funciona. Recuerden que les comentaba la vez pasada, Impulsa
Colombia Productiva básicamente trabajan a través de tres ejes, uno que es formación, el otro que es asistencia técnica y el otro que es cofinanciación de proyectos. Recuerden que cofinanciación de proyectos, eh, básicamente la, la entidad pública pone entre un 70-80, hasta un 85% del costo del proyecto, y el otro porcentaje, podríamos estar hablando de un 10, 15, 20%, lo pone el empresario. Puede ser a través de dos formas. La primera es en especie, y es simplemente coger o tomar algo de su capacidad instalada, por ejemplo, un par de horas, hombre, un computador, una máquina, y asignarlas al proyecto. Eso es cuando hablamos de la contrapartida en especie. Y la contrapartida en dinero, lo que decimos es, demuéstrame que usted también está inyectando recursos a su proyecto. Muy pocas veces, yo creería que nunca recibimos dinero. Es simplemente demuéstrame que usted, perfecto, usted dijo que iba a hacer este tema de sofisticación, que iba a montar estas máquinas, demuéstrame que compró las máquinas. Y yo de resto le ayudo con el otro porcentaje. ProColombia también funciona de la misma manera y impulsa, acuérdense que este tema de innovación, Colombia Productiva, es tomar la capacidad instalada que se tiene y aumentar productividad y competitividad con esa capacidad instalada que se tiene. ProColombia es buscar abrirse oportunidades en el mercado extranjero. Bancoldex, recuerden que Bancoldex es el banco del ministerio, o también lo llaman el banco de los empresarios. Bancoldex es un banco de segundo nivel, y esto lo que quiere decir es que Bancoldex muy pocas veces presta la plata directamente. Lo que hace es, a través de los bancos de primer piso, hacer tasas de redescuento, es decir, baja las tasas de interés. Si se acuerdan, esto es una medida anticíclica, y básicamente es pensando, por ejemplo, ahorita en estos temas coyunturales, que se puede subir la tasa de interés, o debería, por dinámicas normales de la economía, debería estarse subiendo la tasa de interés en los bancos. Bancoldex ayuda a los empresarios bajándola. Entonces, ese es el valor súper interesante de Bancoldex. Y el Fondo Nacional de Garantías, pues básicamente es el cofinanciador, o el codeudor, más que cofinanciador, cofinanciador, codeudor del empresario. Entonces, esto lo que quiere decir es que el gobierno apoya o se presenta como codeudor del empresario a la hora de pedir su préstamo en los bancos de primer nivel, y pues esto le facilita el acceso al crédito. En el caso de Bancoldex, el que hace el análisis de riesgos es el banco, y el que toma la decisión del préstamo nuevamente es el banco. Pero Bancoldex tiene algo muy interesante, y es que también apoya a los empresarios a estructurar bien sus proyecticos para que los presenten al banco. Yo les había puesto una tarea hace 15 días, creo, para que revisaran la nueva línea que había abierto Bancoldex en términos de sostenibilidad ambiental. Espero que la hayan revisado. Si no, vuelvo y pongo la tarea. En el caso, por ejemplo, de Colombia Productiva, como les comentaba, nosotros estamos enfocados en aumentar productividad y competitividad. Básicamente, funcionamos en esa pirámide de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, perdón, de abajo hacia arriba. Nuestro primer enfoque es aumentar productividad, y nuestro programa más de mayor impacto pues es Fábricas de Productividad, que lo discutimos la vez pasada, en donde están esas 9 líneas que les comentaba al principio. Transferencia de conocimiento, buscamos generar o fomentar conocimiento a los empresarios sobre distintos temas. Acá, por ejemplo, está nuestro manual de economía circular, que está disponible en la página de Colombia Productiva, que también espero que lo revisen cuando tengan un tiempo. En calidad, ayudamos a las empresas a estructurar sus sistemas de gestión de calidad en encadenamientos, sinergias empresariales
y finalmente sofisticación, que es básicamente eh, generar productos pensados en el cliente, pero también eh, esos, es generar esa ingeniería de productos o emprender, innovar con un nuevo producto. Y fíjense lo interesante de este tema, y es lo que ha venido hablando Lisette en las anteriores charlas, es primero uno lo que debe hacer es buscar hacer las cosas bien internamente, y llamémoslo Lean Producción más limpia, y luego sí buscar sinergias empresariales. Por eso es que nosotros funcionamos de abajo hacia arriba. Aumentamos productividad, generamos el sistema de gestión de calidad, ahí sí buscamos la sinergia empresarial. Cuando ya hay eh, esta sinergia empresarial, ahí sí ya se piensa en una sofisticación de producto o servicio. Todos los detalles de estas convocatorias de Colombia Productiva, al igual que Impulsa, ProColombia y demás, están en nuestras páginas web. Entonces, también nuevamente la invitación es a estar continuamente revisando nuestros portales web para ver qué temas interesantes pueden haber para ustedes ahí. Importante entender la convocatoria. Y era el concepto de las 5W2H que hablábamos la vez pasada. El porqué de la convocatoria, para qué es la convocatoria y qué pide, para quién está dirigida la convocatoria, y esto, acuérdense que estábamos hablando de sectores, tamaños de empresa, dónde está ubicada o dónde tiene cobertura la convocatoria. Hay veces que la convocatoria es nacional, hay veces que la convocatoria está enfocada en ciertas regiones. Tiempos de la convocatoria, acuérdense que esto es clave, saber cuánto tiempo tienen ustedes para montar sus proyectos, qué metodología espera la convocatoria que ustedes utilicen. Si recuerdan la vez pasada, igual ahorita lo vamos a volver a ver, el ejemplo de Sena Innova, tenemos el marco lógico, pero pues obviamente hay muchísimas metodologías, Canvas, en el caso, por ejemplo, de Lean Six Sigma, pues está el DMAIAC, etcétera, etcétera. Toca ver cómo estamos funcionando en cada una de estas convocatorias y, por supuesto, el presupuesto para ver si efectivamente se acomoda a las necesidades o a la dimensión del proyecto que ustedes están pensando. Y acá les ponía este cuadrito de puntuaciones que utilizamos en Sena Innova. Sena Innova era un proyecto de cofinanciación hasta el 70-80%, creo que era del orden de 200 millones de pesos que se podían cofinanciar por proyecto. Y pues miren los puntos cómo están distribuidos acá. Antecedentes es saber el contexto del proyecto, da 5 puntos. Problemática, entender claramente la problemática, nuevamente hay que revisar la metodología, puede que se pida una metodología específica, por ejemplo, causa-efecto, o un tema, una matriz DOFA también, o algo así por el estilo. Hay que revisar bien si se está pidiendo alguna metodología específica. El proyecto demuestra coherencia entre la problemática identificada y la solución planteada, fundamental, ver que efectivamente la problemática identificada se esté atendiendo en el proyecto, por eso tiene 15 puntos. En este caso es un proyecto, Sena Innova es un tema era un proyecto, es un proyecto de innovación y desarrollo tecnológico. Entonces, nuevamente, pues en este caso se revisaba también que se cumpliera con ese capítulo, se daban 15 puntos. Presupuesto, que el presupuesto sea coherente con el alcance del proyecto, 10 puntos. Y impactos también del proyecto son fundamentales. Por cada una de las fases del proyecto que se genere unos entregables e indicadores de desempeño, KPIs consistentes. Entonces, muchas veces en el proyecto nosotros definimos los indicadores, muchas veces también le decimos, empresario, usted defíname los indicadores,
hay que revisar este tema. En este caso se daban 15 puntos. El proyecto permitirá mejorar la competitividad de la empresa y el sector al que pertenece con la innovación. Este era el impacto al sector como tal, y que se daban 20 puntos, y el proyecto presenta una propuesta de sostenibilidad viable, 10 puntos, y acá la sostenibilidad de la que estamos hablando es sostenibilidad en el tiempo. Acuérdense que afortunadamente en español tenemos esos dos conceptos. Sustentabilidad generalmente se enfoca en temas ambientales, sostenibilidad se enfoca que el proceso se mantenga en el tiempo, y eso también lo buscamos en los proyectos, que no sean proyectos de corto plazo, sino que se mantenga esa cultura de buenas prácticas a largo plazo, y generalmente también les damos unos punticos, en este caso se daban 10. Valores agregados o valores de más, también nosotros en ciertas convocatorias, nuestro cuello de botella o nuestro tema de interés, al que buscamos generarle valor agregado, también le damos un par de puntos. Entonces, en este caso, si se acuerdan, estábamos enfocados en cuarta revolución industrial. Entonces, si el proyecto se enfocaba en un tema de inteligencia artificial, Big Data y Analytics, por supuesto, blockchain, logística 4.0 y demás, se le daban 3 punticos. Y si tenía un tema de vocación exportadora, el proyecto, se le daban 2 puntos adicionales. Nuevamente, muy importante saber el enfoque de esto para que planteen su proyecto, pero también para saber si es de interés para ustedes o no mucho. Segundo punto, ya conociendo qué es lo que el alcance o qué es lo que estamos ofreciendo en nuestra convocatoria, el segundo punto es que ustedes también sepan qué van a hacer. Y acá aplica perfectamente también el concepto de las 5W2H. Entonces, el porqué del proyecto, antecedentes, esto es tener estudio de mercado, también hacer un análisis de riesgo, digamos, en términos del contexto en el que se da, sobre todo en el caso que pues, se tengan vecinos susceptibles. Eso es un análisis DOFA, PESTEL, también un análisis de stakeholders, y definir muy bien la problemática. Nosotros, por ejemplo, les pongo un ejemplo. En algún momento yo estuve trabajando en la industria cementera, estábamos pensando quemar bifenilos policlorados, PCBs, residuo peligroso en el horno. La tecnología daba perfecto, pero nos tocaba modificar la licencia ambiental. Y modificar la licencia ambiental obviamente era socializar con los vecinos y convencer a un vecino que voy a quemar residuos peligrosos al lado suyo no es tan fácil. Entonces, ese tipo de análisis PESTEL, de stakeholders, saber quién está a favor del proyecto, saber quién está en contra, saber actores claves, es fundamental para que ustedes definan un proyecto que se pueda ejecutar. Para que el proyecto alcance, por supuesto que esté relacionado con la convocatoria, objetivos y objetivos específicos SMART, y esto también viene de toda la cultura Lean, y es que esos objetivos sean específicos, medibles, logrables, relevantes, y que se puedan lograr en el tiempo que tenemos para la convocatoria. En el caso, por ejemplo, del marco lógico, lo que se pide es arranque por los objetivos específicos, sí, tiene que ser SMART, y de ahí para adelante defina todas las actividades que va a realizar. Eso es, por ejemplo, la metodología del marco lógico. Hay que tener mucho cuidado, nuevamente, en metodología, y que efectivamente
pues el proyecto se pueda lograr. Índices, KPIs, pues Key Performance Indicators, básicamente es tener indicadores de desempeño para medir que efectivamente el proyecto sí generó impacto o no generó impacto. Nuevamente, ustedes pueden definirlos, depende de la convocatoria, o muchas veces nosotros también los damos. En el caso, por ejemplo, de fábricas de productividad, nosotros siempre obligamos a que se midan 2 indicadores y siempre obligamos a que haya un cambio del 8% o una mejora del 8%. Hay que revisar también ese tema muy bien. WHO, equipo de trabajo, roles y responsabilidades. Acá normalmente lo que pasa es que el proyecto viene de ingenieros de la planta, operarios también. Entonces salen temas muy interesantes del proyecto, pero no tienen el suficiente poder de decisión para generar el cambio en la empresa. Entonces es importante que acá haya una mezcla de expertos en el tema y que también haya un poquito también metida burocracia con el fin de que el proyecto sea exitoso y pues nosotros a la hora de calificarlo también veamos esa mezcla interesante en el proyecto. ¿Qué proceso? Buscar arreglar toda la empresa o todo el parque en este caso, o todos los temas del parque en este caso, no es fácil. Puede darse el caso, pero normalmente uno tiene que definir un solo punto y ahí concentrar todos sus esfuerzos. ¿Cuándo? Tener un cronograma a nivel cero y sostenible. Nivel cero en gerencia de proyectos es un cronograma grueso. Llegar a tanto detalle no es bueno porque nosotros también hacemos unos acuerdos de servicio, unos contratos, si lo quieren llamar así. Poner ese cronograma de detalle los puede poner a ustedes en apuros. La idea es tener un cronograma bueno, con buena información, pero no irse a un detalle del día a día porque es demasiado complicado. La idea es tener unas buenas ventanas de tiempo que lo ubiquen a uno espacialmente, temporalmente, por supuesto, para ejecutar el proyecto asertivamente. Y pues acá también el objetivo es ver cómo al final se busca generar control para la mejora continua, que pues básicamente PHBA, si se acuerdan de ese concepto súper interesante de mejora continua, planear, hacer, verificar, actuar, con el fin de mantener la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. ¿Qué va a ser? Metodología y entregables. La idea es que por cada paso de la metodología haya un entregable y pues por supuesto que el presupuesto. Eso es básicamente lo que se debe estructurar en su proyecto. Esta es visión de Colombia Productiva, esto que ustedes están viendo en su pantalla. Obviamente, si la presentación la estuviera haciendo Impulsa, acá ustedes posiblemente estuvieran viendo, por ejemplo, una incubadora de innovación o algo así por el estilo. Aquí estamos hablando de productividad. Para mejorar la utilidad o productividad final de la empresa, pues hay dos grandes opciones. La primera es para el mismo nivel de producción, aumentar ingresos, y es pasar de esta línea negra a esta línea punteada. Y esto nuevamente se logra con dos temas. El primero es subir precio, que en una economía de mercado pues puede no ser tan atractiva, a no ser que mi producto sea súper diferenciado, pero la otra es generar nuevos negocios. Entonces acá cobra valor interesante todos estos temas de negocios verdes y demás, y nuevamente hacer sinergias empresariales en donde uno le saque jugo a esos residuos, a esos temas que ya uno no le ve el valor, que le saque un poquito de jugo, o un espacio de la planta o del parque en este caso que no se está aprovechando, arriéndelo, ¿por qué no? O que sirva de sede de centro de distribución para otra empresa, ¿por qué no? Entonces, estos ingresos no asociados a la operación
pueden ser interesantes para generar mayores utilidades. En el caso de los costos, el objetivo es reducir costos para el mismo nivel de producción. Y esto básicamente se logra con dos temas: reducción de costos fijos y reducción de costos variables. Y la reducción de costos variables se logra, bueno, y costos fijos también, básicamente implementando buenas prácticas operacionales, que si se acuerdan es por donde uno debe empezar, que lo veíamos en la presentación pasada. Esto lo tomé del PENUMA, en un artículo súper interesante. Me toca volverlo a buscar porque no me acuerdo dónde está. Pero básicamente ellos le dicen a uno: mire, usted arranque con buenas prácticas, básicamente porque tiene potencial de ahorro a bajo costo. Luego piense en una optimización de proceso, y esto es básicamente pensar en eficiencia de proceso, reubicar lo que llaman el layout de la planta, minimización de recursos y residuos, pero acá toca hacer pilotos, empezar a calibrar, sustitución de materia prima, reemplazo de materias primas por materiales ambientalmente amigables. Pues acá nuevamente se requieren pilotos y pruebas de calidad. Y finalmente está el tema de ecoinnovación y ecodiseño, que es pues modificar equipos, tecnologías existentes, instalar nuevos equipos. Esto obviamente requiere inversiones de capital, estrategias de negocio, en el sentido de decir: mire, yo ya no estoy utilizando carbón, sino que estoy utilizando gas. Entonces soy ambientalmente amigable. Ese tipo de campañas publicitarias se requieren, obviamente, para nuevamente sacarle el jugo eh, al proyecto. Marcela Eslava, profesora de la Universidad de los Andes, y Alti Wenger, básicamente en un artículo también maravilloso, dicen que el 65%, o encuentran que el 65.3% de las mejoras en productividad, utilidad de las empresas se deben a esfuerzos internos, nuevamente buenas prácticas operacionales. Y el 82%, o más bien se tiene un 82% de éxito, o probabilidad de éxito, según esto es McKinsey, si se implementan mejores prácticas que ya se han ejecutado a nivel internacional. Entonces, importante acá también tener en cuenta eso. Primero, buscar mejoras internas, y segundo, no inventarse la rueda, sino tomar buenas prácticas que se hayan implementado a nivel internacional. Por supuesto que a la hora de estructurar su proyecto, si ustedes dan ese contexto, es aún más claro que ustedes saben cuál va a ser el impacto del mismo. Importante para definir el alcance del proyecto, tener un diagnóstico interno y un estudio del sector. El diagnóstico interno básicamente nos le ayuda a priorizar hacia dónde va dirigido el proyecto. Entonces, acá, esto por ejemplo lo pusimos en nuestro manual de economía circular. Un par de preguntas guía. ¿En cuáles fases se presenta mayor consumo de materia prima, insumos, energía, agua? ¿En qué fase se genera volúmenes considerables de residuos que se pueden prevenir? ¿Cuál es su tratamiento actual? Principio Pareto fundamental: ¿cuál es el 20% de las fases que genera el 80% de los impactos? Ya más adelante vamos a ver un ejemplito sencillito. ¿En qué fase los consumos se desvían en más de un 10% con respecto a las proyecciones? La intensidad de consumo, y es consumo de unidad de materia prima por producto. En el caso, por ejemplo, de una planta de concreto, 150 litros de agua por metro cúbico de concreto, o rendimiento también, pues esa intensidad de consumo ha presentado una tendencia histórica creciente. Eso también vale la pena revisarlo. ¿Cuáles son las oportunidades para pasar de un proceso lineal a un proceso circular? Acá estamos pensando en economía circular. Y
los servicios prestados por la empresa promueven un incremento en la vida útil del proyecto, perdón, del producto. Eh, y claro, entonces acá también estoy pensando en economía circular y desarrollo sostenible, aumentar la vida útil del producto, y es pensar un poquito más adelante cómo ese producto puede ser reciclado o aprovechado a futuro. Existen sinergias con otras empresas para aprovechar al máximo los insumos y residuos y no desperdiciar nada. Y acá está el tema de las sinergias empresariales. Con este diagnóstico interno, obviamente ustedes pueden definir un buen alcance. Es más, pueden tomar estas preguntas y responderlas, y nuevamente es muy valioso para definir el proyecto. Además, claro, los ayuda a ustedes a enfocarse hacia dónde van y pues obviamente a nosotros también a generar impacto y evidenciar que está claro hacia dónde se va. Eh, Esto, por ejemplo, es un tema de diagrama de Pareto. Fíjense que en este caso, en esta planta hipotética, tenemos 5 líneas donde el consumo, en este caso es agua, en las dos primeras líneas corresponde al 84% del consumo total. Entonces, con lograr mejoras en estas dos líneas, ya se genera un impacto importante para la empresa. En este caso, como la línea 1 tenía un consumo importante, nos vamos y lo miramos en detalle. En este caso, se toman información mensual de un año eh, para esta planta, para esta línea, perdón, eh, y miramos el consumo metros cúbicos mes con respecto a la producción. Fíjense que el objetivo, claro, el objetivo es que acá haya una relación lineal o eh, con rendimientos marginales decrecientes, es decir, que la línea eche para abajo, si echa para arriba, pues también puede pasar, pero el objetivo es que echara para abajo o se mantuviera recta. Y fíjense lo interesante, esto aplica tanto en agua, pero también aplica en energía. Eh, yo tomo la línea base, que es la tendencia de todos los puntos, que es la línea azul, pero miro cuál fue las buenas prácticas que implementé en estos meses que lograron que yo tuviera estos consumos bajos eh, por debajo del promedio, que sería la línea de meta. Por supuesto, acá hay que revisar si fue un tema de error de medición, pero si hubo buenas prácticas operacionales, tratar de potenciarlas. Bueno, acá Orlando es el experto en energía, eh, pero fíjense este diagramita tan interesante de índice de consumo versus producción. Este tiene rendimientos marginalmente decrecientes. Y esto lo que quiere decir es que a mayor producción, mi consumo marginal de energía crece un poquito. O sea, por eso está aquí el circulito verde. Yo debería estar acá. Si están en el punto rojo, obviamente un incremento en producción de un poquitico eh, genera un incremento en consumo de energía mucho más grande que lo que se puede generar acá. Entonces, este punto no es ideal. Hay que revisar qué está pasando ahí. Por supuesto que acá tenemos esta línea promedio, que debería ser pues mi dinámica promedio tal cual. Van a haber puntos que están por encima. El objetivo también es ver qué pasó ahí, qué se puede implementar para lograr llegar nuevamente al promedio. También están estos diagramas de índice de consumo histórico, donde básicamente uno puede revisar pues cuál ha sido la dinámica. Obviamente acá hay dos puntos que están completamente salidos de la dinámica normal. Revisar qué pasó acá. Pudo haber sido un error, pudo haber sido una buena práctica, implementarla, y acá revisar qué pasó nuevamente para no mantenerlo. Todas estas herramientas que les estoy dando es para ayudarlos a identificar los proyectos acertados que van a ser vendedores ganadores. Obviamente sí, también tienen todo este análisis detrás y que obviamente les van a servir a ustedes y van a generar impacto. Estudio de sector básicamente es identificar
que se ha hecho en el sector y fundamental, qué papel podría jugar la empresa en el sector, en este caso en el parque ecoindustrial. Entonces, en este vale la pena que cada empresa mire, nuevamente se definen roles y responsabilidades para ver qué temas interesantes se pueden tomar de acá. O más bien, qué temas interesantes puede aplicar cada una de las empresas. Perdón. Aquí les pongo un par de buenas prácticas, o por cada uno de los capítulos, más bien les pongo un par de ejemplos interesantes. Buenas prácticas puede estar un programa de ahorro y uso eficiente de agua, lo mismo con energía y un programa de gestión integral de residuos. Y acá retomo lo que decía Jorge la vez pasada. Hay que revisar muy bien el impacto del proyecto. Les pongo un ejemplo de una planta en Fontibón que tenía acueducto y alcantarillado. Planteamos un proyecto súper interesante de aprovechar aguas residuales domésticas. Básicamente pasaba por un tema de tratamiento biológico anaerobio, al final se hacía un tema de desinfección y el agua se aprovechaba en otro proceso. A la hora de revisar la factura, el jefe de planta obviamente estaba feliz porque dijo, no, yo me voy a ahorrar el costo del alcantarillado en mi factura del agua. Y resulta que no. Entonces lo ahorró. ¿Alguien sabe por qué? Como para no hacer acá monólogo la cosa. ¿Quién me quiere ayudar? Bueno, sigo yo entonces. Porque los costos de alcantarillado se calculan con base en un factor de retorno. Entonces, yo con base en el consumo, bueno, yo no, la empresa de acueducto toma el caudal consumido de agua limpia, pues del acueducto, a eso le saca un porcentaje de retorno, 0.8, y eso teóricamente, dicen ellos, va a ser lo que va al alcantarillado, porque medir el agua que va al alcantarillado es muy difícil. Luego, obviamente, la planta siguió consumiendo una buena cantidad, un buen volumen de agua, y pues ahí se tomaba el factor de retorno, el alcantarillado salía costando prácticamente lo mismo. Hay que verificar muy bien el impacto del proyecto para no desinflarse con los resultados. Hubo, por ejemplo, otro tema muy interesante, en el caso, este es Apulo, planta de agregados, una planta que consumía 7 litros por segundo de agua, que eso es muchísimo caudal. El tubo, eh, el tubo de acueducto era de 6 pulgadas, grandotote, para guiarlos un poquito. Normalmente el tubo que uno ve en edificios de apartamentos es una cosita así, de media pulgada, esto era de 6. El acueducto de Tocaima y Apulo dicen, mire, no le puedo seguir vendiendo agua, necesito esa agua para consumo humano. En la planta básicamente tomamos agua del río Bogotá, le hacemos un proceso de floculación y para obviamente esa agua que está saturadísima, llena de sedimentos, con ese proceso la limpiamos y básicamente sirvió para lavar los finos. Entonces es el problema en una planta de agregados. En la planta de agregados, el impacto fue perfecto. Se redujo el consumo de agua por parte del acueducto, generamos un impacto social y en el tema pues de tarifa, el costo por metro cúbico de acueducto normalmente es de 5.000 pesos. Cuando uno hace esta toma de aguas, por ejemplo, el río Bogotá, pues puede ser del orden de 800 pesos, 500, 800 pesos. Entonces hubo un ahorro interesantísimo y adicionalmente, pues obviamente el agua internamente se recirculaba, no generábamos vertimientos, pasaba a una laguna de decantación o de sedimentación y volvía a reutilizarse en el proceso.
Ese es lo que tenemos que verificar, los impactos de los proyectos. Optimización de procesos, recirculación de materiales y desperdicios, diseño circular, compras sostenibles. Acá este es un tema interesante. Muchas veces hay que ver qué responsabilidad toma el doliente y qué se debe tercerizar. Compras sostenibles, por ejemplo, ISO 20400. Yo puedo tomar mi cadena de abastecimiento, si es ambientalmente responsable, por ende yo también lo soy, y aproveché toda esa cadena de abastecimiento. Así, la idea es sacarle provecho a la cadena de valor, no llevarse toda la responsabilidad. Encima, en el caso, por ejemplo, de un parque ecoindustrial, definir bien las responsabilidades para que haya éxito en el proyecto. Sustitución de materia prima, entonces acá, por ejemplo, pueden haber proyectos interesantes, sustitución de tintas base solvente por tintas biodegradables, adición de ceniza a mezclas de concreto. Esto bien interesante para las plantas de concreto. Madera plástica, que es reciclar el plástico para producir madera. PET para producir fibras y PET nuevamente. Nylon para producir lonas de llantas. Ecoinnovación y ecodiseño. Equipos ahorradores de agua y energía. Fíjense que acá ya uno está pensando en cambiar el equipo. Coprocesamiento, plantas de compostaje, edificios inteligentes. Fíjense que ya aquí uno está pensando en optimizar equipos. Y aquí para atrás es nuevamente buenas prácticas, optimización de procesos, sustitución de materia prima. Ya con eso, con todo perdónenme si me extendí, con toda esta información que les pasé, básicamente lo que estaba tratando de hacer es hacer un par de preguntas interesantes para que ustedes digan a la hora de plantear su proyecto qué es lo que quiero hacer, por supuesto qué es lo que está pidiendo la convocatoria y qué podría hacer yo alineado con la convocatoria que genere impacto. Pero un tema fundamental y sobre todo a la hora de pedir préstamos a los bancos, pues es que el proyecto sea factible. Y pues básicamente están estas herramientas poderosas de análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Creo que ya lo han visto en anteriores sesiones. Perdónenme si lo vuelvo a repetir, pero es bien importante. Primero, priorización de oportunidades con base en un análisis multicriterio. Esto le ayuda a uno a tener digamos, una nube de ideas interesantes, pero con base en unos criterios importantes para la empresa, se pueden priorizar los proyectos a implementar. Matriz de ecomercado ya la vamos a ver, es para nuevos negocios, para negocios verdes, principalmente priorizar oportunidades con base en un análisis costo-efectividad. Entonces, esto básicamente es una comparación de presupuestos. Yo tengo mismo beneficio, distintos costos, me voy por el más barato. Eso los colombianos lo tenemos clarísimo. Técnicamente se llama costo-efectividad. Y normalmente lo que enseñan las universidades en términos financieros es un análisis costo-beneficio y es cuando se tienen ingresos y egresos, se comparan en el tiempo, considerando temas de tasas de descuento y demás, y salen estos indicadores interesantes de BPN, TIR y ROI, que es Return on Investment, el retorno de la inversión. Entonces, interesante estas metodologías cuantitativas porque le permiten a uno priorizar proyectos y estas cualitativas, pues porque le permiten a uno venderle el proyecto al banco. Matriz de ecomercado para los que no la conocían, pues es esta. El objetivo es mirar si los negocios planteados tienen alto potencial de beneficio ambiental y alto potencial de mercado. Si es así, tiene
un puntico, esto generalmente le aplica muy bien a temas de turismo, por ejemplo. Las personas que trabajan en ecoturismo piensan mucho en esto y es el balance entre pues, sacarle el jugo a la naturaleza y de ahí también tomar recursos para hacer buenas prácticas ambientales o reducir impactos o gestión de impactos, gestión ambiental, pues. Eh, y fíjense que el objetivo es, o un negocio no es factible cuando tiene bajo potencial de beneficio ambiental y bajo potencial de mercado. Entonces, esta herramienta, esta es cualitativa, pues le permite a uno evidenciar si hay potenciales de generar nuevos negocios verdes en mi área. ¿Qué alianzas han sido ganadoras para la promoción de los incentivos y cuáles alianzas han sido importantes del lado de las empresas para poder acceder a estos beneficios? Y la respuesta está en estas dos frases. En el tema de ecoparques industriales y también aplica en economía circular, y yo creo que en todos los temas de productividad es hacer las cosas bien, que es lean producción más limpia, y generar sinergias empresariales. Lo hablábamos la vez pasada, lo repetí en anteriores slides, vuelvo y lo repito. Que una empresa busque hacer todo y que lo logre es difícil. Hay que saber generar sinergias de tal manera que uno haga lo que sabe hacer y también pues aproveche lo que sabe hacer los demás empresarios para generar sinergias empresariales interesantes. Fundamental de esas sinergias empresariales, tener roles y responsabilidades muy bien definidos, si no el proyecto no se enreda. Entonces, acá, por ejemplo, les cuento una historia que nos pasó hace el año 2015, hace por ahí 6 años, cuando estábamos tratando de utilizar las llantas como combustible en las plantas de cemento. Revisamos toda la tecnología de las plantas de cemento, revisamos que se cumplieran todas las proporciones en las mezclas de carbón. La ANDI en ese caso era el que estaba promoviendo la recolección de llantas. También empezó a calibrar sus demandas y demás. Revisamos temperatura de hornos, todo lo que ustedes imaginen técnicamente. Y a la hora de ejecutar el proyecto se nos cayó porque no habíamos definido quién llevaba las llantas que había copiado la ANDI a los hornos cementeros. Entonces, importante definir muy bien roles y responsabilidades. Después Argos retomó el proyecto y fue exitoso, pero fundamental definir roles y responsabilidades. Triple hélice, lo comentábamos la vez pasada, en proyectos de emprendimiento, innovación, productividad y demás, es interesante tener la participación de la academia, porque obviamente la academia todo el tiempo está generando conocimiento y el sector público, porque obviamente puede apoyar en el fortalecimiento del contexto jurídico y político en el que se está dando el proyecto, pero también tiene que tener rol y responsabilidad. Muchas veces lo que también termina pasando en estos proyectos es que se recibe la carta de soporte de alguna entidad y hasta ahí llega. Entonces, sí, pues los empresarios reciben un par de puntos adicionales y demás, pero no se les saca el jugo al expertise, know-how que puede tener este participante. Liz, ¿cuánto tiempo me queda? Creo que estoy pasadísimo, como la Sí, vez pasada. ya vamos un poquito corridos Perfecto, de tiempo, pero si las personas pues, nos regalan unos 10 minutitos más, terminamos y si alguien tiene alguna pregunta me las van escribiendo en el chat para poder hacer al final. perfecto, Liz. Yo les iba a presentar acá un par de casos de éxito. Si quieren, Liz me había puesto la tarea de preguntar si les puedo compartir la presentación. Sí, entonces les comparto la presentación con los casos de éxito y también les dejo la tarea. Perdón, mil disculpas.
que cuando tengan un tiempo lo revisen pues, con calma. Y muchísimas gracias por el espacio.